En este primer video vamos a realizar una introducción a realmente cómo funciona un sistema operativo, cómo está constituido y qué consideraciones debemos tomar en cuenta antes de instalar uno, para lo cual vamos a entender que un sistema operativo va a tener funciones de acuerdo a los requerimientos que nosotros necesitemos y dependiendo de esos requerimientos vamos a elegir el sistema operativo. Entonces, debemos entender que nuestra máquina, independientemente si es que estamos usando una laptop o un computador, va a tener una secuencia de arranque. Y esta está definida brevemente por la propia fuente de energía. Luego vamos a acceder al post y en el post es la BIOS, un chip en el cual va a realizar una serie de verificaciones para verificar el estado en el cual se encuentra nuestra mainboard. Una vez que el hardware de todo listo, ahí es cuando realmente vamos a acceder a lo que es el disco. En este caso vamos a acceder a las particiones que nosotros tengamos ya previamente instaladas o particionadas. Luego ya vamos a acceder al menú de arranque, que entonces como tal es el grupo. Y ya como tal accedemos al sistema operativo. ¿Qué es esto del POS y dónde se encuentra? Cuando nosotros estamos hablando del sistema de la mainboard, tenemos un chip que se llama el chip de interfaz BIOS, el CM2 BIOS. Este de aquí va a funcionar gracias a la batería que tenemos acá, este CR2032. Esta batería es justa específicamente para que funcione el chip, debido a que en el BIOS se carga lo que es la verificación de los componentes que tenemos en la mainboard. Va a comenzar una serie de pruebas en donde va a checar que el estado esté correctamente funcionando. Caso contrario, nunca va a encender nuestro computador, simplemente va a tener fuente de energía, pero como tal no va a dar imagen, debido a que el chipset este del BIOS es el que se encarga de verificar el estado del computador. Bien, entonces como tal, este chip se llama el chip de interfaz BIOS y este puede ser de dos tipos. Tenemos el BIOS o el EFI. El chip como tal se llama BIOS, pero los distintos tipos que tiene se llama BIOS o UEFI. Como tal, aquí vemos que dice que se encuentra normalmente cerca de la pila de litio. Es una pequeña que vemos acá. ¿Ya? Esta de acá es donde nos permite arrancar el sistema. Si es que por ahora la batería se llegara a acabar, se puede dar errores, como por ejemplo que se desconfigure la hora o que de plano no nos dé imagen. Porque este chip es el que se encarga de verificar. Este es el primer componente básico para que funcione en nuestro computador. Luego, una vez que nosotros ya entendemos cuál es la secuencia de arranque, vemos que suministramos la energía, accedemos a la BIOS, el BIOS realiza el post que verifica que todos los componentes estén bien mediante una serie de pruebas y aquí vamos a buscar ya el sector de arranque como tal, es decir, vamos a cargar la imagen que nosotros tengamos en nuestro boot. Ahorita le vamos a ver que se llama group en el en este sistema de línea y cómo te vamos a cargar el sistema operativo. Acá, por ejemplo, sería para el Windows, el sistema que nosotros tengamos. Y para el cargar el sistema operativo es dependiendo a cuál sistema ya hemos instalado. Acá podemos ver brevemente cómo se vería de manera más simplificada en un sistema de Linux. Vamos a acceder al BIOS, luego al group, el kernel y el init. El kernel como tal es la base en donde se está comunicando los componentes físicos del hardware con el dispositivo del sistema operativo que hemos instalado. Entonces, ¿cómo sabemos qué tipo de BIOS maneja nuestra PC? Para ello podemos acceder a la información de sistema, sysinfo, y podemos verificar que en el apartado de modo BIOS nos dice qué tipo tenemos. Aquí nos puede salir que es del tipo BIOS, BIOS mismo, o si es que se llama UEFI. La diferencia de ambos es que BIOS fue creado alrededor de 1980 y fue netamente hecho con computadores un poquito más antiguitos, podemos decirle, ¿ya? Este BIOS como tal fue únicamente hecho para que funcione y detecte el sistema operativo junto con sus componentes. Esa fue la finalidad que tuvo el BIOS. Luego, ya alrededor de 2005, se le creó lo que es el UEFI. Este UEFI ya es un poquito más especializado. Este de aquí se puede actualizar mediante que el BIOS no. Si es que quisiéramos cambiarle de versión, tenemos que hacer una instalación manual, mientras que en Wi-Fi simplemente lleva actualizaciones. Estos son para computadores más nuevos y es el que normalmente se tienen en las laptops. ¿Ya? ¿Cómo sabemos, en cambio, si es que estamos desde Linux y quisiéramos instalar el sistema operativo, pero no sabemos qué tipo de Wi-Fi tenemos, ¿no es cierto? Que si es que es BIOS o Wi-Fi, entonces aquí ejecutamos un comando que es lsysfirmware f o si lsysfirmware fibars.
Estos dos comandos, al momento que nosotros le ejecutamos desde la terminal, si es que nos dan resultado al momento de ejecutar esto, inmediatamente sabemos que nuestro sistema es Wi-Fi. Si es que no obtenemos respuesta o no nos sale este cuadro de diálogo o simplemente no nos sale nada, sabemos que es BIOS. Es una manera fácil de identificarlo. Ahora, ¿cómo averiguamos el esquema de particiones que tiene nuestra PC? Existen dos, el GPT o MR2. Desde Windows podemos averiguarlo mediante el símbolo al sistema, accedemos con el CMD, luego usamos la utilidad de diskpart y luego vamos a listar los discos con listdisk. Si es que aquí vemos que nos sale un asterisco en GPT, sabemos que inmediatamente nuestro sistema maneja el sistema de la tabla de particiones GPT. Mientras que si es que aquí vemos que no está un asterisco, es MBR. ¿Qué es esto de GPT y MBR? Normalmente cuando nosotros tenemos un computador, dependiendo el modelo, estos son serie de factores que se puede tomar en cuenta. Va a ser del tipo Wi-Fi y va a ser del tipo GPT. Normalmente van las dos a la par porque son los modelos más nuevos, mientras que MBR o 2 son para computadores más viejos o inclusive en las laptops más antiguas. Esto se hizo una migración debido a que GPT se utiliza en las laptops que tienen lo que es el SSD, mientras que MR2 es para el disco duro. Ya. Y si es que nosotros estuviéramos en Linux y quisiéramos instalar un sistema operativo o cambiar de distribución desde el propio sistema, podremos averiguar qué tabla de particiones maneja el sistema sin necesidad de, por ejemplo, destaparlo y ahí viendo si es que es disco duro o SSD, simplemente con la utilidad de fdisk-l. Aquí nos sale el tipo del dispositivo y nos sale que es GPT. Este GPT ya nos dice que es de este tipo que estamos mencionando. Este normalmente va a estar con EFI. Ahí podemos ver más información y aquí nos dice que el sistema que nosotros manejamos de la placa es del EFI System. Ya, esto es Wi-Fi. Ahora bien, vamos a acceder al BIOS para desactivar lo que es el SecureBot. Si es que nosotros no desactivamos esta utilidad de SecureBot, no nos va a permitir instalar otro sistema operativo o de plano formatearlo. Aquí, por ejemplo, vemos que esto va a depender del modelo de tu laptop o computador. Aquí con F12 accedemos y accedemos a la BIOS. Aquí tenemos que desplazarnos hasta donde sale la configuración de SecureBot. Bajamos y aquí en SecureBot tenemos que verificar que esté desactivado, disable. De esta manera ya podemos instalar cualquier sistema operativo dentro del computador. Entonces, ¿por qué vamos a elegir Arch y cómo para un uso personal? ¿Por qué? Primero, ¿por qué no? Realmente Arch Linux es un sistema que mucha gente lo ve con dificultad debido a que no se lanza a realmente tratar de entenderlo. Y por no entender un poco de estas cosas que estamos revisando, la gente un poco se asusta y dice que no es un sistema muy avanzado y listo. Y hasta ahí queda. Pero realmente quiero mostrarte por qué Arch Linux es una distribución diferente y qué es lo que lo hace especial. Primero, tiene una mayor versatilidad, es decir, podemos personalizarla a nuestro gusto. Es rolling release. ¿Qué significa esto? Que los paquetes de la actualización que nosotros tengamos de los repositorios en nuestro sistema llegan de manera inmediata. Es decir, nosotros no tenemos que esperar por un filtro en el cual se haga el proceso de verificación del paquete, sino que simplemente llega. A diferencia de distribuciones como Ubuntu, en donde primero pasan por filtros antes de que llegue a la distribución, llega primerito a Debian y Debian hace serie de pruebas antes de lanzar esa versión y luego de que lance esa versión, ahí Ubuntu verifica esa versión y lo lanza a sus distintas distribuciones. Ahora, también tenemos un mayor rendimiento, es decir, el uso de los recursos y la memoria es significativamente menor en comparación a otras distribuciones. Además, la documentación que nosotros tenemos en la wiki es mucho mayor. Podemos verificarlo acá si es que accedemos por el navegador. Vamos a abrir y aquí accedemos a la Arch. Aquí podemos verificar que tenemos la wiki. Y aquí tenemos toda la información que nosotros decíamos. Por ejemplo, desde Linux, la instalación, recomendaciones, en los foros. Y ahora aquí es donde nosotros vamos a acceder a descargar los archivos. Aquí, por ejemplo, vemos OneDrive. Y simplemente con aplastar esto y sudo pacman OneDrive ya instalamos el paquete. Realmente sí hay una documentación bastante amplia respecto al uso de esta distribución y podemos revisarla en todos sus apartados. Ya. Porque también, porque la curvatura de aprendizaje es un poco mayor, sí, en entender nos vamos a demorar un poco.
pero realmente una vez entendido el sistema podemos pasarnos a cualquier distribución y va a ser mucho más simple, debido a que ya entendemos cómo funciona el sistema. Y también nuestro objetivo como tal es aprender y vamos a usar la terminal. De modo que nosotros si es que ya nos acostumbramos a usar la terminal al momento que nos pasemos a cualquier distribución gráfica, vamos a ver que es mucho más fácil. Entonces, podemos hacer incluso también lo que podamos hacer en cualquier otra distribución como Debian o sus derivados, podemos hacerlos también aquí. Ya. Ahora, entendemos cómo funciona esta distribución, qué es lo que hace, cómo la podríamos instalar, ¿no es cierto? Para ello vamos a convertir un USB normal que tengamos en la casa a un USB boteable. Esto lo hacemos mediante el software de Rufus. Y aquí vamos a mostrar el ejemplo de cómo se hace. Aquí vamos a ver que yo conecto una USB, accedo a la página y busco aquí la misma página que les mostraba, pero ahora vamos al apartado de descargas y aquí vamos a descargar el mirror o el repositorio donde se encuentra el instalador de la ISO, el ISO, el punto ISO. Aquí vemos que es en serie y simplemente descargamos. Esperamos ahí hasta que se descargue la ISO y ahora simplemente vamos a descargar el software de Rufus. Aquí vamos a descargarle la última versión que nos aparezca. Ahí la descargamos. Luego vamos a abrirla. Le damos los permisos, ponemos sí. Y una vez abramos el programa, vamos a montar el sistema. Aquí podemos observar estos apartados, en donde nos sale el dispositivo con su capacidad y aquí en seleccionar vamos a montar la ISO que acabamos de descargar. El esquema de particiones como tal, ya vimos cómo averiguarlo. Podemos averiguarlo con Dispar o desde el sistema de Linux. Y el sistema de destino, que es el chip que nosotros tengamos, es BIOS UEFI. Algo que hay que aclarar aquí que es muy importante es que si es que tu computador no es tan actual, es recomendable que primero lo intentes con MBR, a pesar de que si es que por ahora te sale el asterisco, como vimos en el apartado de acá, aquí. Si es que digamos, aquí a pesar de que a ti te saliera asterisco, pero tú sabes y estás consciente que tu computadora no es tan actual, puedes intentarle con MBR, debido a que con MBR hay una mayor compatibilidad. Aquí está. En MBR lo que tenemos es una mayor compatibilidad. Si es que tuvimos una computadora muy actual, ahí se recomienda el GPT, porque a fuerza va a tener Wi-Fi y no va a haber errores. Recomiendo esto porque si es que tú al momento que le formateas la USB y ya le instalaste el sistema operativo y al momento de arrancar en modo BIOS no le detecta, es porque muy probablemente funcione con el esquema de partición, a pesar de que sea GPT, no le detecta el chipset que sea UEFI. Entonces normalmente va a detectar envíos. Y como vemos aquí, en MBR detecta tanto envíos como en UEFI. Y al momento que ya se está flasheando, ya se está convirtiendo en USB booteable, simplemente esperamos hasta que termine el proceso y luego le expulsamos como cualquier USB normal. Aquí vemos que se está pasando toda la ISO y le damos aquí en cerrar. Y ya luego le expulsamos y ya de esta manera ya tenemos la USB booteable. Ahora, ¿cómo vamos a acceder, no es cierto, a un computador que ya tengamos la USB bootable para instalar el sistema operativo? Vamos a simplemente conectarle la flash y aquí, dependiendo de tu computador, la marca y modelo, va a haber una tecla en específico con la cual tú vas a acceder al modo BIOS. En este caso, con la tecla que estoy usando es F12, algunos es F9, F10. Va a depender de la marca y el dispositivo. Simplemente puedes averiguarle y ya puedes saber cómo entrar a la BIOS. Entonces aquí accedemos a la BIOS y aquí si nos fijamos en Wi-Fi Boot, aquí me sale que ya me detecta con Wi-Fi a data y la unidad que nosotros tengamos. Aquí ya está el sistema flasheado y listo para montarse e instalar el sistema operativo. Como vemos, aquí sí me detecta a pesar de que mi computadora sea GPT, le detecta porque MBR tiene mayor compatibilidad. Sin embargo, si es que es muy actual, le va a detectar con GPT. Si es que es un poco más antigua, le va a detectar con MBR. Aquí esperamos y accedemos. Y aquí vemos que ya me asoma el group. Este group que vemos aquí, este group es el que viene ya preinstalado, precargado en la ISO del Arch Linux. Esto también viene en cualquier distribución.
Normalmente viene el GRUB porque es un sistema de arranque que nos ayuda a elegir el sistema operativo con el cual vamos a acceder de manera un poquito más gráfica y es muy fácil de usar. Entonces es por eso que la mayoría de distribuciones viene con este GRUB. Aquí simplemente accedemos y es de esperar. Aquí solo es de esperar hasta cuando accedamos al sistema. Aquí vemos que está accediendo y hasta aquí ya accedió. Esta es la pantalla inicial de Arch Linux. Esto es con lo que te vas a encontrar al momento que tú flashes. Ya vamos a hacer el proceso de instalación, pero quiero que te quedes con esto, que hasta aquí ya tenemos todo listo para montar el sistema operativo. Ahora vamos a entender un poquito qué es lo que haríamos dentro del sistema, ¿no es cierto? Ya tenemos listo, lo hemos precargado, hemos identificado qué es UEFI o BIOS, el esquema de particiones, si es que es GPT o MBR. Ahora vamos a entender cómo está constituido el sistema operativo. Para ello vamos a mostrar que nosotros tenemos una partición de arranque, que es el EFI para nuestro sistema UEFI o boot si es que tuviéramos BIOS. Luego vamos a hacer un particionado para la raíz. Este es donde vamos a instalar nuestros programas, nuestras aplicaciones, todo se va a instalar en la raíz. Y luego vamos a tener una partición extra que se va a llamar swap o intercambio. Esta partición swap es clave, ya le vamos a ver más adelante para qué sirve. Aquí vamos a ver un ejemplo de real, de cómo yo, por ejemplo, en mi sistema personal tengo las particiones que acabo de mostrar. Aquí vemos que tengo SDA. Este SDA significa que tengo un disco de unidad sólida, de disco de unidad sólida. Entonces, este disco tiene tres particiones. La primerita que vemos que está FAT32, que corresponde a F. Luego tengo otra partición que es XT4, que corresponde a la partición raíz. Y la última que es swap, que es la de intercambio. Ahora, vamos a ver cómo funciona esta partición de swap y por qué es importante. Si nos fijamos aquí en este resultado al momento que ejecutamos el comando free, vemos que aquí me dice el uso de la memoria RAM. Me dice que tengo total esta cantidad y apenas estoy usando esto, que tengo libre esto y lo demás no nos interesa. En swap vemos que tengo esta capacidad que yo he definido aquí, pero que no estoy usando nada. Ahora bien, vamos a entender por qué swap es importante y para qué nos sirve. La partición swap nos ayuda a implementar una memoria virtual. ¿Qué es esto de la memoria virtual y en qué se diferencia con la memoria RAM física, no es cierto? Ya, lo que pasa es que nuestra memoria RAM a veces puede llegar en ocasiones en que se llegue a sobresaturar y como tal Linux y todas sus distribuciones, como tal el kernel, fue hecho específicamente para que funcione el programa que tú estás usando actualmente funcione bien. Lo que va a hacer la memoria de intercambio es que si es que llega el caso en el que tu memoria principal, la RAM, se llega a sobresaturar, lo que va a hacer es activarse y va a colocar los procesos que tú no estás ocupando ahorita, pero que tienes abiertos, lo va a colocar en esa memoria virtual de forma que va a aislar esos procesos y no te va a afectar en la manera en que tú vas a ver el rendimiento de tu computador. Es esa la finalidad que tiene Swap, de como crear una memoria extra para ahí tenerlo en caché tus aplicaciones que estás ocupando, pero que de momento no estás corriendo actualmente. No son las que están en primer plano. ¿Ya? Y por ejemplo, acá vemos que si es que yo ejecuto el comando free desde este ejemplo que he extraído de Linux Command Line, que es un buen libro, este nos dice que en cambio sí lo está ocupando. ¿Ya? Llega el caso que a veces puede llegarse a ocupar, pero normalmente, como vemos aquí, no se llega a ocupar siempre. Esto es solamente cuando ya ocupas algo demasiado pesado y ahí se te llega a saturar. En el uso diario y real, a mí realmente nunca lo he llegado a ocupar. Únicamente me ha pasado en otras distribuciones, pero porque realmente la optimización de recursos y memoria no estaba bien hecha. En cambio, acá ya vamos a ver que todo no tiene errores, no hay ningún error, no nos vamos a sufrir por nada de estas cosas. Todo va a ir bastante fluido. Es por eso que realmente recomiendo esta distribución. Bien. Vamos a entender cómo funciona la distribución de directorios de Linux. Vemos que aquí en este árbol, el principal nodo que vamos a tener es el de la raíz. A partir de la raíz donde se crea todo, vamos a tener un directorios y ese directorio puede tener archivos o ese propio directorio puede tener más directorios y a la vez ese directorio puede tener archivos. Esa es la manera gráfica de cómo se podría ver esto. Pero ahora vamos a verlo ya realmente cómo está distribuido en el sistema, ¿no es cierto? Cómo funciona a nivel de kernel. Aquí vemos que, por ejemplo, una representación más fácil de verla es con este árbol con varias ramas. Donde aquí vemos que tenemos la partición home.
Esta partición home, si te fijas, yo no le he puesto aquí. Normalmente algunos usuarios la deben ocupar, pero realmente ese solo si es que llegas a tener más usuarios. Pero en este caso, como le vamos a dar un uso más personal, no nos interesa. Realmente es de por gusto esta carpeta, este directorio. En el caso más favorable que le podremos llegar a ocupar esta partición home es donde nosotros le tengamos para una migración de un sistema operativo a otro. Es decir, vamos a cambiarnos de otra distribución a otra. Ahí fuera un clave porque nos va a ayudar a tener nuestros mismos archivos ahí como tal, pero realmente si es que vas a migrar el sistema operativo, mejor hazlo limpio. Entonces aquí vemos cómo está constituido un poquito, pero acá vamos a verle cómo está más organizado, ¿no es cierto? Vemos que comienza la partición root, tenemos bin, boot, def, etc, home, live y media. Este home siempre se va a crear porque es para tu usuario, pero algunos usuarios incluso la separan a nivel físico, pero ya vamos a ver que no es necesario. Listo, aquí vamos a ver un poco de la jerarquía en la cual funcionan los ficheros y cómo está distribuido esta organización en Linux. Vemos que todo siempre comienza de la raíz y aquí vemos que bien funciona como los binarios del usuario, boot son los ejecutables y los archivos requeridos para el arranque. Aquí es donde vamos a tener nuestro, nuestro gestor de arranque como es el group. Ya vemos que puede ser boot o EFI, eso ya lo aprendimos recién. Y tenemos acá las demás particiones con las cuales funciona nuestro kernel. Porque si te fijas a cuentas, realmente el kernel como está constituido es por una serie de directorios que a su vez esos directorios contienen archivos que en conjunto, todos funcionando de manera ordenada y compacta, hacen funcionar el sistema operativo. Ese intermediario que hace es realmente la conexión entre el hardware de tu computador con el sistema operativo, con lo que tú ves, con lo que tú interactúas con tu computador. ¿Ya? Y aquí le podemos ver igual cómo accederíamos a nivel de directorios. ¿Listo? Y aquí también vamos a identificar las particiones que nosotros tengamos con el comando cfdisk en el directorio de donde está montado nuestro disco, defsda. Este siempre va a ser. Aquí es donde nosotros tenemos nuestro directorio principal del disco. Aquí es donde estamos accediendo al disco y vemos las particiones que tengamos en este disco. Como vemos aquí digo que es un entorno real, no máquina virtual, no virtual machine. Aquí vemos que por ejemplo yo tengo EFIC, el Microsoft Basic Data, que son los dos en este caso particiones con las cuales funciona bien Windows. Aquí vemos que tengo un sistema dual boot, es decir, que existen dos sistemas operativos físicos instalados dentro de una sola máquina física. Y para lo cual, al momento que nosotros ya hemos aprendido todo esto, ya no se nos va a hacer problema, no vamos a tener dificultades al momento de que nosotros quisiéramos instalar otro sistema operativo junto a otro. Como vemos, acá simplemente vamos a dejar un espacio extra en donde ya podemos instalarle cualquier otra distribución. Y ahora vamos a entender exactamente cómo funciona esta serie de directorios y cómo se instala. Por ejemplo, si ya estuviéramos instalándole el sistema, F-System constaría como el SDA1, SDA2 y SDA3. Estos de aquí es donde nosotros vamos a instalar nuestro sistema operativo, que vamos a ver en el siguiente video.